En las páginas del Quijote, Cervantes ya describe cómo ha de prepararse un buen queso manchego, desde cómo hay que ordeñar las ovejas hasta el tiempo adecuado para su curación. ...400 años después, esta tradición sigue muy presente en La Mancha, una región que a través de sus quesos contribuye a difundir nuestra cultura gastronómica por todo el mundo. El Quijote, difícilmente alguien dejó de leerlo, por lo menos 2 páginas o por lo menos 42. Pero lo cierto es que todo el mundo prácticamente conoce dónde está La Mancha. Ciertamente aquellos molinos y aquellas ovejas y aquello que en esa novela se escribe nos facilitaba la explicación de cómo venía este queso. Curiosamente, la historia de Quesos Rocinante no empieza en un lugar de La Mancha, sino en Valencia. La familia Cuquerella, antes de fundar la empresa, se dedicaba a comerciar con productos de la tierra entre ambas regiones. Eran naranjas, cítricos, todo lo que había por allá, más hortalizas. Esto solían venderlo y distribuirlo por el corazón de La Mancha y luego de regreso se llevaban los productos naturales de aquí. ¿Cómo se proveían de estos productos? Pues iban a los agricultores. Y luego el queso, no cabe duda que eran los ganaderos los que tenían en aquel entonces las explotaciones. En aquel entonces se permitía elaborar el queso en sus casas, ¿no?, artesanalmente. Los quesos artesanales tenían éxito, pero la calidad no era uniforme. El problema se soluciona cuando en un viaje a Malagón para comprar judías, los Cuquerella adquieren una quesería artesanal. Ya no habrá vuelta atrás. El queso pasará a ser su actividad principal. En aquel entonces la distribución se hacía por todo el litoral del Levante. Digamos que más bien nos extendimos hacia Cataluña y al sur hacia Andalucía, siempre por aquel litoral. Esto nos trajo una cosa linda. En aquella época de los 70, si recordamos, hubo el boom del turismo, un turismo europeo, sobre todo francés, inglés y alemán. Y en aquella época ya nosotros empezábamos a tratar bastante con aquellos turistas que de alguna manera llevaban el recuerdo de nuestros productos manchegos para allá. La aceptación del queso manchego entre el público europeo era indudable, pero no se dio el paso de vender en el exterior hasta principios de los 90. La crisis económica de aquellos años obliga a Ramón y a Andrés Cuquerella, la segunda generación de la familia, a salir fuera. Competir con un queso manchego, con un queso roquefort o con un queso parmesano, pues lo puede hacer perfectamente porque es de ese rango y es de ese coste y de ese precio. Pero es un queso desconocido y hay que empezar promocionándolo, acudiendo a ferias, haciendo degustaciones en grandes superficies. Esta labor hay que hacerla, es una labor, como dije al principio, de legionarios. Pero como no se haga, difícilmente vamos a ningún lado. Años de trabajo que dan su fruto. En la actualidad es frecuente ver quesos manchegos en las tiendas gourmet o en supermercados de todo el mundo. El queso manchego es el más popular en todo el mundo. Dentro de los quesos españoles hay quesos también populares como el Cabrales, Villazábal, Cepilla. Pero el queso manchego es con mucha diferencia el más vendido y el más conocido en todo el mundo, ¿no? Entonces quizás sea un poquito más fácil para las empresas que elaboramos queso manchego estar tan repartidas en el mundo, ¿no? El año 2011 confirmamos que Queso Rocinante ha estado vendiendo sus productos en 54 países de todo el mundo, ¿no? Países tan lejanos como Japón, Brasil, Malasia o Australia. La cultura del queso se extiende más allá de los países europeos y es necesario explicar a los clientes las particularidades del queso manchego. El clima de La Mancha es esencial y definitivo para la cría de la oveja manchega, ¿no? La que nos da la leche para fabricar, para elaborar el queso manchego. Son inviernos crudísimos, veranos súper calurosos y esa temperatura extrema solamente la soporta la oveja manchega.
La Mancha, un entorno especial con el que transmitir la importancia de una de las tradiciones gastronómicas más singulares de nuestro país. ¿Qué le llevó a exportar? El crecimiento, el progreso y no cabe duda que también la necesidad. Si exportar es el primer paso, el segundo es... consolidarnos y llegar a ser un referente. ¿Diferencia entre vender en España y vender fuera? La necesidad de adaptación del producto. Un consejo. Prudencia y constancia en el trabajo. ¿Cuál es el futuro del comercio internacional? Posiblemente lograr totalmente el libre comercio sin ningún tipo de barreras. ¿Cuál es el mejor cliente? El mejor cliente es aquel que se identifica con el producto y lo hace suyo. Una anécdota. Pues curiosamente ocurrió en una feria internacional que durante 3 días poco negocio tuve y en los últimos 30 minutos del último día ocurrió lo mejor del mundo. Apareció el cliente que se conserva desde hace ya 12 años en la casa.